Muy buenas noches, hermanos y hermanas de nuestra comunidad Hombres Católicos de San José. Aquí estamos nuevamente en esta reunión virtual, siempre con la alegría del Señor, para poder tener otra reunión más en este día que el Señor nos convoca. Todos los miércoles Él nos convoca, nos llama para poder estar atentos a ese llamado con un corazón abierto para poder nosotros recibir todo lo que aquí se da. Como decía la Virgen María, guardarlo en su corazón para poderlo meditar y contemplar. Muchas gracias a aquellas personas que se están conectando en esta plataforma virtual, a los que nos están siguiendo por Facebook Live, muchas gracias. Y a todas aquellas personas que nos van a ver por diferido ya en YouTube, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, en cualquier lugar que se encuentre. Para poder iniciar el día de hoy, pues vamos a solicitar, por favor, que nuestro hermano Alfredo ponga esta reunión como siempre se acostumbra y siempre es necesario poner en manos de Dios todo lo que hacemos. Entonces, hermano Alfredo, te cedemos la oportunidad para hacer nuestra oración de inicio. Bienvenido. Gracias. Gracias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Padre amado, Padre bendito, te damos gracias esta noche, Señor, por permitirnos el tiempo de poder estar aquí en tu presencia, dedicarle unos minutos o un tiempo, Señor, para poder escuchar y escudriñar tu palabra. Damos gracias al Espíritu Santo y le pedimos que nos acompañe esta noche para que nos ilumine la mente, nos abra el corazón para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdanos, Señor, esta noche a escuchar el llamado de una vida nueva según tu palabra y envíanos a predicar el mensaje que hoy nos tiene preparado. Te damos gracias, Señor, por los que hoy están conectados en esta plataforma de Zoom y también te damos gracias, Señor, por los que se irán conectando en el transcurso de la noche a esta reunión virtual. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. En el nombre del Amén. Padre, del Amén. Hijo, En el Espíritu nombre del Santo. Padre, del Amén. Hijo y del Espíritu Santo. Muchas Amén. gracias, Alfredo, por esa oración que nos da una ambientación para poder iniciar. Voy a prolongar esa oración para que nosotros estemos en sintonía espiritual. Así de que, buenas noches, amados hermanos y hermanas de esta comunidad Hombres Católicos San José de Guatemala. Estamos ante ti, como dijo nuestro hermano Alfredo, ante el Espíritu Santo, reunidos en su nombre, ya que Él es nuestro verdadero consejero. Le pedimos que venga hacia nosotros, que nos apoye, que entre en nuestros corazones, que sea nuestra guía. Espíritu Santo, por favor, enséñanos ese camino sinodal. Muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos ese rumbo como personas débiles y pecadoras que somos. Por favor, no permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y de la justicia, sino que al contrario, en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Unge a nuestros hermanos que el día de hoy nos van a predicar. En el nombre de Jesús, ellos han puesto todo su esfuerzo, todo su amor por preparar estas prédicas. Así que te pedimos, Espíritu Santo, que
obres en ellos, que las palabras que pone en su boca sean proclamando la palabra de Dios, llevando el evangelio, como decimos, esa nueva noticia. Así que hoy tenemos a 2 predicadores que se han estado formando y hoy quieren poner en práctica todos esos conocimientos que la palabra de Dios nos ha enseñado. Así de que el día de hoy vamos a recibir a nuestra primera persona invitada. Es nuestro hermano Ali García, quien tiene a su cargo la prédica inicial sobre un tema muy especial, un tema muy apasionante que nos va a llenar de muchas enseñanzas y muchos conocimientos. Pero esta prédica que es sobre un tema, queremos que sea él que lo pueda presentar para que nos dé, como dijo el Papa Francisco, ese asombro de poder tener uno de los elementos como predicaba Jesús. Así de que reiteramos y pedimos al Espíritu Santo que por favor guíe a nuestro hermano Ali. Bienvenido, hermano. Adelante. Muchas gracias, Freddy. Gracias, hermanos. Bueno, para iniciar, buenas noches y bienvenidos todos. Voy a iniciar este tema cuyo título es La misericordia de Dios, pero lo vamos a enfocar desde el punto de vista agustiniano. ¿Cómo era que San Agustín proclamaba la misericordia? ¿Cómo lo hacía? ¿Por qué lo hacía? Y voy a iniciar diciéndoles de que dentro del tema enfocamos que la teología, el pensamiento y la vida cotidiana de San Agustín estuvieron toda su vida marcados por la misericordia. Desde el obispo de Hipona nos indicaba que la misericordia en sí trae su nombre en 2 palabras: miseria y cor. Y no es que me jacte de decir qué bonito, ya lo sabía, no, lo aprendí en este tema. ¿Y qué significa miseria y corazón? Se habla de misericordia cuando la miseria ajena toca y sacude tu corazón. Todas las obras buenas que realizamos en esta vida caen dentro de la misericordia. Vamos entonces a verlo desde el punto de vista del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para comenzar, diremos que Dios es el primero que ejercita la misericordia. Me voy a permitir en este momento leerles un pasaje de la Biblia, del Génesis 22, en los versículos del 9 al 12, y dice lo siguiente. Al llegar al lugar que Dios le había indicado, Abraham levantó un altar y puso la leña sobre él. Luego ató a su hijo Isaac y lo colocó sobre la leña. Extendió después su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel de Dios lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él contestó: aquí estoy. No toques al niño ni le hagas nada, pues ahora veo que temes a Dios, ya que no me has negado a tu hijo, el único que tienes. ¿A dónde quiero llegar con esto? Si Dios, en su inmensa misericordia, y estamos hablando miseria y miseria y corazón, que tocó las fibras más grandes con ese ser tan grande y obvió la muerte del hijo de Abraham, ¿dónde podemos entonces ubicar la misericordia si Abraham fue bendito para que su hijo no muriera?
Pero entonces me pongo a pensar, ¿cómo Dios entonces nos mandó a su unigénito para que nos salvara a todos en esta tierra? ¿Quiénes recibimos su misericordia? Todos sus hijos. Pero sacrificó a su hijo. Y Dios es el primero que ejercita esa misericordia. Y es una misericordia que se manifiesta, en primer lugar, como les digo, en la encarnación del Hijo. Debemos de entender que la misericordia se trata que es infinita y abundante, siempre a disposición del hombre, que siempre será miserable y estará absolutamente necesitado de una misericordia divina, como todo humano. Para ello, San Agustín repite en su obra que la misericordia de Dios siempre se nos adelanta. Y eso es cierto, porque para Dios todo ya está hecho, ya está visto. Cuando nos llega lo que tiene que llegar de Él, ya esa misericordia está planificada. Ya que solo esa misericordia está puesta también como la esperanza humana, dado que el hombre, por sus propios méritos, obviamente nunca tendría misericordia, ni la haría. Nuestra esperanza está puesta en la misericordia de Dios. También San Agustín, a través de esa esperanza, lleva a él a hacer su propia profesión de fe. Todos tenemos eso, como laicos, como cristianos, como religiosos. Tenemos que luchar por una profesión de fe, que es la manifestación de la misericordia en cada uno de nosotros hacia los demás. Pero eso no quiere decir que todo el tiempo tenemos que ir contando cuántas veces vamos a ser misericordiosos cuando también nosotros recibimos misericordia. Y dice San Agustín, toda mi esperanza está en tu gran misericordia. Da lo que mandas y manda lo que quieras. La misericordia de Dios se nos transmite a través del Espíritu Santo, por el cual se derrama el amor de Dios en nuestros corazones. Él es la misericordia, Dios. Y el don de Dios, la gracia de Dios, la abundancia de su misericordia es para todos nosotros como humanos, pero como hijos de Él. Ahora vamos a ver la misericordia practicada por el hombre a través del concepto agustiniano. Esta misma misericordia de Dios, al ser la esperanza de los pecadores, debe ser ante todo una invitación a la conversión. Tenemos que convencernos de que la misericordia primero viene de Dios y segundo es infinita y abundante. Pero tampoco es una excusa para pecar. Realmente, en ello San Agustín acentúa de manera paralela la misericordia recibida a través de Dios, junto con la justicia, señalando que el tiempo presente es tiempo de misericordia, pero que vendrá después el momento del juicio. Cantaremos al Señor la misericordia y el juicio. Primero se envía por delante la misericordia y luego se ofrece el juicio. La separación tendrá lugar en el juicio. ¿Cómo se hará? Pues ahora escúchenme. El que es bueno y hágase mejor, y escúchenme también que el malo y conviértase en bueno mientras es tiempo de arrepentimiento y no aún de preferir la sentencia. En este juicio final habrá misericordia para quien fue misericordioso, pero no la habrá para quien la negó. Como en el caso del rico necio de la parábola del pobre Lázaro, caso que es comentado por el mismo San Agustín.
En sus documentos, San Agustín nos dice que se encontró con que se le negaba la misericordia que él había denegado. Se dio cuenta de que es cierto que habrá un juicio sin misericordia para quien no lo tuvo. Ahora vamos a entrar directamente a las obras de misericordia. Precisamente, la misericordia de Dios debe ser un modelo y paradigma para el ser humano, para que él a su vez sea misericordioso con aquellos que le rodean. En este sentido, San Agustín invita a las diversas obras de misericordia, acentuando que la primera obra que una persona debe realizar es para su propia alma. Debe considerar el destino eterno de su propio ser y evitar el pecado para poder alcanzar, ¿qué? El reino de los cielos. Y nos dice también en sus documentos, practicad la limosna auténtica. ¿Qué es la limosna? La misericordia. Escucha la escritura. Compadécete de tu alma agrandando a Dios. Practica la limosna. Compadece de tu alma agrandando a Dios. Tu alma mendiga ante tus puertas, regresa tu conciencia. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que tenemos que tener siempre en nuestro corazón la idea de ser misericordiosos ante el prójimo. Con esto no quiere decir, mientras más obras buenas haga, yo más misericordioso voy a ser. No equivoquemos eso con la ambición de querer ganar algo a través de que todos se den cuenta de lo que estoy haciendo. ¿Por qué les digo esto? Porque continuamente, en todo momento, en todo lugar y en todos los días, ustedes encuentran personas que necesitan de esa misericordia de ustedes. Pero en el mismo camino van a encontrar personas que se van a convertir y a ser misericordiosos con ustedes. Voy a contarles un testimonio que hace muchos años viví y que obviamente vino a mi memoria cuando estuve trabajando el tema y leyéndolo y conociendo de San Agustín. Pero les voy a comentar que hace muchos años yo fui viajero y visitaba la costa sur y suroccidente. En una de esas veces que me tocó entrar a Tiquizate. Para los que conocen, Tiquizate es un horno, es cálido, es costa. Pero la persona con la que yo iba a trabajar, que iba buscándolo, no se encontraba en ese momento. Tuve que parquearme debajo de un almendral, me recuerdo, con los vidrios abiertos porque no tenía aire acondicionado. Y empecé a ver hacia lo lejos que venía una persona en aquel calor, porque casi era mediodía. Y empecé a ver que la persona venía haciendo las X de un lado a otro porque venía, pero hasta atrás. Y lo primero que comencé a hacer es, en ese momento, no me pregunten por qué, pero comencé a orar por esa persona. Y dentro de la oración yo solo le decía, Señor, retira a este hombre de ese vicio. Que se salga de ese espíritu maligno. No tiene por qué estar en eso, lo que está sufriendo con este clima. Pero yo mentalmente, aún así, en aquel entonces todavía no existían las monedas de quetzal, entonces saqué 2 quetzales, los tenía en mi mano y lo único que le dije, Señor, perdóname lo que voy a hacer, pero le voy a dar 2 quetzales. Este hombre se va a morir de la goma que trae, pues, o de, que se tome un trago, que vaya a ver, que se tome un vaso de agua fría, lo que él quiera, pero
se puede morir. Esa fue mi intención. Y se fue acercando. A medida que se iba acercando, yo teniendo los vidrios bajos, solo saqué la mano y cuando estuvo a la par mía, le enseñé los 2 billetes de aquetzal y se me queda viendo y me dice, no quiero tu dinero, me dijo, quiero tu oración. En ese momento, lo estoy contando, pero en realidad hasta el día de hoy me pone los pelos de punta. Entonces me bajé del carro y ya oré por él. ¿Por qué pongo este testimonio? Si estamos hablando de la misericordia. ¿Quién recibe la misericordia? ¿A quién le mandó Dios esa misericordia? ¿A mí? ¿A él? Entonces, hoy, hablando del tema, entendí que el que da misericordia la da doble, y lo vamos a ver más adelante. Y nos dice que junto con todas las demás obras de misericordia, San Agustín ante todo señala que la limosna y la ayuda a los pobres encierra una doble obra de misericordia, ya que quien hace la limosna personalmente, por una parte se compadece del pobre, pero por otra parte es misericordioso consigo mismo al saberse limitado y necesitado. El limitado y necesitado lo entendí porque yo no conocía a la otra persona, no sabía ni quién era, pero necesitaba apoyarlo y ayudarlo. Y también nos dice San Agustín, otra cosa quiero advertiros, dice, saber que quien da personalmente algo a los pobres realiza una obra de misericordia, una doble obra de misericordia. Ahora bien, conozcamos que San Agustín nos invitaría a realizar obras de misericordia, claro, y a darle a toda persona que nos pida. No obstante, en situaciones particulares o en donaciones de un cierto calado. Esto me trae a la mente que en varios lugares aquí en Guatemala he encontrado personas que continuamente están pidiendo una limosna, pero continuamente están poniendo el mismo motivo. Me acaban de avisar que se murió mi hermana, me acaban de avisar que se murió de leucemia, me acaban de avisar de que hay que pagar esto. Y eso es de todos los días. A eso creo que le podríamos llamar no ser misericordioso, sino que ya es mendicidad. Aún así, hoy me puse a pensar, bueno, ¿qué pasaría si yo a esa misma persona, si me la encuentro todos los días y todos los días lo voy a ayudar, qué clase de misericordia podría ser? O si sería misericordia. Es complejo. Pero si volvemos al inicio y nos dice que misericordia es miseria y corazón. Entonces, si vemos a la persona necesitada, obviamente, pues, le podemos ayudar. De hecho, les puedo comentar que San Agustín vivió toda su vida haciendo obras de misericordia y dice, en situaciones particulares o en donaciones de un cierto calado, San Agustín es el único padre de la iglesia que se hace eco, curiosamente, de una frase de Didache, y dice, y la escritura dice en otro sitio, sude la limosna en tu mano hasta que encuentres al justo a quien se la entregues. Si bien es cierto que San Agustín cree que esta frase es de la escritura, lo fundamental es que nos invita a hacer
bien el bien, es decir, a practicar la misericordia con sapiencia y prudencia. ¿Qué quiere decir esto? Con sabiduría y prudencialmente. Ahora veamos a San Agustín misericordioso, cómo era. Nos dice que él era una persona que en su práctica pastoral manifestaba la misericordia en todo momento, pero todo lo hacía personalmente, dando a los pobres lo que puede y lo que tiene. Él trabajó con 2 instituciones episcopales en su diócesis de Hipona. La primera fue llamada Matrícula Pauperum y la segunda Xenodoctium. La primera era una lista de personas o familias más pobres a las que se socorría periódicamente con los alimentos y elementos necesarios. Y el Xenodoctium era un albergue en donde se ayudaba a los extranjeros, peregrinos, pobres y necesitados de la diócesis de Hipona. Pero vean el ejemplo de San Agustín, cómo se reflejaba, porque la misericordia de su pastor llevó al pueblo fiel de Hipona a imitar su comportamiento. Y en una oportunidad, San Agustín estaba ausente. Los mismos laicos reunieron una fuerte cantidad de dinero para rescatar a más de 200 personas que habían sido secuestrados y eran llevados para ser vendidos como esclavos. Obviamente los salvaron. Y si estamos hablando de toda una población laica, todos estaban haciendo misericordia, pero por el ejemplo que les había puesto San Agustín. Ese ejemplo de misericordia de Dios y de Cristo había movido a San Agustín a ser más misericordioso todavía. Y su mismo ejemplo personal movió a sus fieles a imitar sus acciones. Obviamente, cuando tuvo conocimiento del hecho, el santo no pudo sino alabar la fe y la misericordia de sus fieles. En un mundo de misericordia como el nuestro, el poder rescatar la misericordia en su sentido más evangélico y agustiniano será sin duda una alternativa y solución a muchos de los problemas que aquejan hoy a la humanidad, particularmente el de la falta de valores y de su corazón en el mundo. Con esto estoy concluyendo el tema y yo los invito a todos ustedes, hermanos, que nos están escuchando, en que nos propongamos a diario hacer un acto de misericordia. Porque Dios nos pone a las personas enfrente, no es que las busquemos. Pero el acto de misericordia no significa dar lo que tengamos y si aún no lo tenemos, tratar de conseguir y darlo, ¿no? Un acto de misericordia puede ser hasta dar un consejo, apoyar moralmente, dar aliento, motivar. Entonces los invito a que diariamente nos propongamos, como cuando antes decíamos, ya hice la buena obra del día, pues propongámonos ahora hacer una misericordia diaria. Si estamos en comunidad, unámonos más para poder ser más misericordiosos. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Y espero haber dejado en ustedes, pequeña si quieren, pero una semilla que no se olvide. Gracias, hermanos. Muchas gracias, hermano Ali, por esta maravillosa prédica. Dios te bendice. Tu forma de predicar es muy particular. En lo personal me agrada mucho. Nos transmite mucha paz. Sos muy elocuente para dar tu prédica, muy hilvanada y Dios
te está utilizando como instrumento, poniendo en práctica todas aquellas enseñanzas y conocimientos que nuestros hermanos que nos han intercedido nos están poniendo en práctica todo lo que ellos pues en otras oportunidades han dado. Así que yo en lo personal te felicito. Gracias por esa prédica que fue muy especial. Y yo hice algunas anotaciones, pero la voy a reiterar como para afianzar los conocimientos. ¿Cómo se desglosa la palabra miseria? Misericordia, miseria y cor. Qué interesante. Pero más me agradó la definición cuando se junta la palabra misericordia y que dice que se habla de misericordia cuando la miseria ajena toca y sacude tu corazón. Qué interesante. Lo has relacionado muy bien con el ejemplo que nos dices cuando anduviste por Tiquizate. Yo lo apunté aquí por Tiquizate y bajo ese almendro y ese calorón, viste a esa persona que iba en estado de ebriedad y te pusiste a orar. Y qué interesante, como decís, cuando hasta te pone los pelos de punta otra vez cuando recordás ese momento, cuando tú le querías dar dinero, ¿verdad? Y en lugar de que te dijo, no quiero tu pisto, no quiero tu dinero, sino que quiero tu oración. Eso es algo que solo Dios puede tener esos actos de coordinación de misericordia y podernos reflexionar cómo obra, cómo trabaja la misericordia de Dios y en una respuesta tan inmediata, porque son experiencias y testimonios que tocan y asombran en el caso personal la forma como se manifestó la misericordia de Dios. Bendito Dios, la prédica que has dado sea para honra y gloria de Dios. Considero en lo que he escuchado de que quien más ha aprendido de esta prédica eres tú, ¿verdad? Sí. Porque qué interesante, o sea, platicábamos con el hermano Carlos que cuando se seleccionan los temas, Dios pone en la mente y en el corazón de los hermanos que hacen la selección de los temas y son como para uno. Y por eso les queremos como también reiterar y ratificar de que si este tema que se le había asignado al hermano Ali, él no lo podía dar, pues no se daba, porque ese tema es único para el hermano Ali. Inclusive qué concordancia hubo de su experiencia con esa persona de Tiquizate con el tema que él desarrolló. O sea que ninguna otra persona pudiera haber dado la experiencia de misericordia que el hermano Ali tuvo si no hubiera sido el Espíritu Santo que hizo esa coordinación en la prédica y en la experiencia de nuestro hermano. Dios te está utilizando, hermano. Aprovecha cada día más los talentos. Te felicito. Me agrada Gracias. tu forma humilde de predicar. Deseo que el Espíritu Santo te siga utilizando aún más de lo que ya lo hace para bien de la iglesia, para bien de nosotros como comunidad, sentirnos orgullosos de decir, mire, tenemos a otra persona que ya está preparada, que el Espíritu Santo y la mano de Dios preparó en la comunidad Hombres Católicos San José, nuestro hermano Ali García. Así de que yo abro con esta puesta en común e invito a alguna otra persona quien quiera participar, porque quisiera seguir, pero tenemos todavía una puesta en común y un tema de fondo, pero le dejo la palabra a quien me quiera seguir continuando con ese tema. Gracias. Yo solo quisiera Gracias. también comentarle y felicitar a nuestro hermano Ali por la entrega y dedicación que ha tenido con el tema que bien lo mencionaba Freddy, es específico,
para la persona que se escoge. O sea, como él dice, nadie más lo hubiera podido impartir porque los temas se ponen en oración y se delegan a cada uno de nuestros hermanos. Y para agregar, también me impactó en la parte que se mencionó ya, que la misericordia es la miseria ajena que toca y sacude tu corazón. Esa parte me gustó mucho, me llamó mucho la atención y es real, o sea, nos sacude. Nosotros al ver un acto nos toca el corazón y nos sacude y nos motiva a dar o ayudar. Y lo otro que tomé de tu testimonio es que es increíble cómo la misericordia de Dios, como decía y lo mencionaste en el tema, se nos transmite a través del Espíritu Santo, porque tú estabas en un lugar también sufriendo el calor. Al ver a esta persona, obviamente se conmovió tu corazón, se conmovió tu ser. Guiado por el Espíritu Santo te pusiste a orar por él. Al mismo tiempo, en tu ser se conmovió de darle una limosna, pero al darle limosna, al mismo tiempo estabas orando por él, como bien lo mencionaste, ¿verdad? Entonces, Dios creo que en ese momento te predispuso para que tú oraras. Y cómo es la actuación del Señor, porque cuando ya encaraste a la persona, él te dijo que no quería su dinero y quería tu oración. O sea, cómo nos responde el Señor en esos momentos donde nosotros estamos intercediendo por otras personas y automáticamente Él te está dando la respuesta de las acciones correctas que estás haciendo. Entonces, muchas felicidades, Ali, Gracias, Alfredito. por tu prédica, muy buena, muy atinada, y a seguir adelante. Estamos en Gracias, la jugada. gracias, gracias. Muchas gracias, Alfredo, por tus aportes. A cada uno nos deja diferente enseñanza, diferente conocimiento. También depende del estado de ánimo que estamos pasando, la situación que estamos viviendo en nuestro hogar, en el trabajo. Nos toca. Cada prédica nos toca, nos da un diferente mensaje. Lo que tenemos que hacerlo ahorita es replicarlo, poner en práctica todo lo que nos pudo haber dicho el hermano y hacer eco de la palabra. Tenemos unos minutos más para si alguien quiere participar en la puesta en común. No sé si alguien quiere hacer uso de la palabra, pues estamos todavía con unos tiempos disponibles. Yo quisiera nada más animar a Ali a que continúe dejándose conducir por el Espíritu Santo como lo ha hecho hoy. Precisamente esa lectio divina a la que se les invita a cada uno de los profetas que estamos en preparación es de donde brota el fondo de lo que nosotros hablamos. Porque primero hay que rumiarlo en el interior para poder hablar de ello, ¿verdad? Y de ahí salen las anécdotas, y sale la paz, y sale la alegría, y el descubrir la esencia de un tema. Pero no basta solamente con tener el contenido escrito y leerlo, ¿verdad? Que eso es parte de la lectio, pero hay que reflexionarlo, ubicarse uno dentro del texto y después orar y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a contemplar lo que estamos viviendo, ¿verdad? Lo que estamos aprendiendo, primero nosotros. Y ya teniendo nosotros esa enseñanza interior ahí en nuestra alma
por el poder del Espíritu Santo, entonces ya con alegría y gozo, pues ya no esperamos el momento de tener que ir a comunicarlo, pues porque es algo que he recibido, ¿verdad? Yo me imagino que cuando Ali pensó esa experiencia que tuvo ahí en Tiquizate, pues se ha haber puesto feliz y emocionado, ¿verdad? De ver cómo esa experiencia casaba con el contenido de la prédica, ¿verdad? Y a mí me ha pasado, yo creo que a todos nos va a pasar en algún momento de nuestra preparación, que nos da un gran gozo, ¿verdad? Y además se hace vida lo que San Agustín le enseñó primero a Ali y también a nosotros, de que precisamente hay una doble obra de misericordia, ¿verdad? La que sucede, como dijo Alfredito, no solamente la obra de mostrarle misericordia a esa persona que estaba necesitada, sino la obra de misericordia que brotó en Ali, en ese momento desde su corazón, ¿verdad? Y entonces él se desprendió de dinero y después se asombró, porque Dios lo asombró a través de la persona y le dijo, no necesito dinero, lo que necesito es oración, y se asombró más todavía, y entonces eso lo conmovió más en la misericordia. Allí Jesús le estaba enseñando a Ali el fruto de ser misericordioso, ¿verdad? No quiero ampliar el contenido de lo que participaste, que me ha dado una gran enseñanza, Agustín, a través tuyo, porque lo voy a mencionar dentro del tema de la sinodalidad, porque casa perfectamente. Así que solo quería invitarte a que continúes con esa vida espiritual que tienes tan fecunda y que se manifiesta a través de las palabras que han brotado desde tu corazón. ¿Verdad, Ali? Un abrazo. Gracias. Te quiero mucho. Gracias, Carlitos, igualmente. Gracias. Muchas gracias, hermano Carlos, por tu aporte con respecto a la prédica de nuestro hermano Ali. Y también pues aprovechamos el momento para presentarles a nuestro hermano Carlos Vides, quien trae el tema de fondo, ¿verdad? Es el tema, el Evangelio de la Sinodalidad, que ha sido pues un tema que durante estos meses se ha venido manifestando. Los motivamos a escuchar con mucha atención porque nos va a ampliar todo lo que está sucediendo. Todo va a la parte, la introducción, cómo es que a través de varias frases del Papa Francisco nos va a introducir, pero mejor que sea él quien presente el tema y nos ayude a descubrir todo lo maravilloso que vamos a encontrar en el Evangelio de la sinodalidad. Así que bienvenido, hermano Carlos. Te cedemos la palabra para que puedas hacer tu prédica. Gracias. Gracias, Freddy. Estoy aquí. Ok. Muchas gracias, Freddy. Vamos entonces a entrar a la parte final de las 20 frases expresadas por el Papa Francisco como una introducción para comprender lo que es el Evangelio de la Sinodalidad y este movimiento del Espíritu Santo dentro de nuestra iglesia que actualmente nosotros estamos ya viviendo. En las enseñanzas anteriores profundizamos las primeras 13 frases del Papa Francisco. Hoy concluiremos con las otras 7 frases. Solo quiero recordarles que el Papa Francisco ha invitado a toda la iglesia a un sínodo, bajo el título que por una iglesia sinodal en comunión, participación y misión, que se inició el 9 y 10 de octubre de 2021 y que ahorita en octubre de 2023, el mes entrante, pues tendrá la celebración de la Asamblea del Sínodo de los Obispos, la primera, porque convocó el Papa Francisco a una segunda en el 2024. Ya estamos cerca de esa Asamblea del Sínodo de los Obispos, en donde va a confluir todo lo que de todas partes del mundo, de la Iglesia Católica, los aportes de cada una de las diócesis, de cada una de las parroquias, diócesis y las diócesis continentales, ¿verdad? Y se van a reunir y para poder discernir, ¿verdad? En el Espíritu Santo ese rumbo y ese camino que el Espíritu quiere que
motivar en toda la Iglesia Católica. De manera así rápida, porque ya lo hemos estado reflexionando, pues el camino sinodal no es un tratado de eclesiología, menos una moda, no es un eslogan, no es un nuevo término que nosotros vamos a utilizar ahí para hacernos importantes dentro de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, ¿verdad? Sino que la sinodalidad es simplemente regresar a la naturaleza de la iglesia, su forma, su estilo y su misión, ¿verdad? La iglesia siempre ha sido sinodal, ¿verdad? Así que no nos quedemos en la palabra, a veces concentramos mucho la palabra y empezamos, y esa palabra, qué significa y todo. Y significa simplemente que es caminar juntos en comunión los bautizados, que eso lo venimos haciendo desde la enseñanza de Jesús, ¿verdad? Ahora, lo importante es de que en esta época, en este tiempo, precisamente ahora, desde el 2021, el Espíritu Santo ha movido al Papa Francisco, que es el pontífice, el puente entre Dios y nosotros, su iglesia, la iglesia de Cristo, para que tomemos conciencia, una mayor conciencia de ese caminar juntos, ¿verdad? Entonces, por eso es que nos explica él que la palabra sínodo contiene todo lo que necesitamos entender, que es caminar juntos los bautizados, ¿verdad? En el Espíritu Santo. En este camino también nos indica el Papa que no vamos solos, sino que vamos con Jesús, por supuesto. Caminamos juntos con Jesús, que es la palabra de Dios. Esto es muy importante porque no se trata de reinventar la doctrina católica, no se trata de reinventar o establecer los dogmas, no sé, todo eso existe, sino que se trata de pedirle al Espíritu Santo, a través de ese caminar con Jesús, nos ilumine la manera en que podemos enfrentar, ¿verdad?, este mundo actual, estas circunstancias actuales que todos estamos viviendo con de diferente manera, y hacerlo todo en la catolicidad de la iglesia, en la iglesia universal, ponernos todos de acuerdo, pero alrededor de la palabra de Jesús, alrededor de la palabra de Dios, que es Jesús. Entonces, la palabra de Dios camina con nosotros, nos ha dicho el Papa, ¿verdad? Entonces, no nos perdamos. Por eso es que comenzamos con esta introducción, porque después veremos las catequesis, ya las iniciaremos el mes entrante, y ustedes van a ver que esa catequesis, pues lo que va a hacer es un recorrido con Jesús de ese camino en comunión, ese camino sinodal. Pero entonces ya nos vamos a dar cuenta de que en Jesús caminamos nosotros. Jesús es la palabra, o sea, no nos podemos salir de la palabra por la palabra sínodo. Es por eso es que el Papa, mire, guiado por el Espíritu Santo, nos está diciendo, mire, esto no es una asamblea en el mundo, no es un tratado de eclesiología ni moda, ¿verdad? Porque no se trata de eso. No se trata de esas cosas temporales, sino se trata de regresar a las raíces de nuestra Iglesia Católica, en donde venimos caminando juntos con la palabra de Dios, pero tenemos que estar más conscientes de que es Jesús el que nos acompaña, que la Iglesia sinodal, al acompañarnos Jesús, nos enseña cómo escucha a Jesús. Y entonces el llamado a caminar juntos en comunión quiere decir que somos llamados a escucharnos los unos a los otros. Vemos el caso del ejemplo del testimonio de Alí, de este hombre que estaba perdido y que se encontró, salió al encuentro Jesús a través de Alí a él, ¿verdad? ¿Y qué hizo Alí? Lo escuchó. Esa es la escucha a la que nos invita el Señor a través de este camino sinodal, el escuchar al otro. Pero también nos invita, como nos indicó San Agustín y hoy nos enseñó, a escucharnos a nosotros mismos para que esa resonancia de ese acto de misericordia también le sirva a quien está dando la misericordia. Y esa también es la escucha a uno mismo. La escucha a uno mismo, escucharse a uno mismo en ese sentimiento de misericordia que nació con el hermano y que fue profundizado, porque no se quedó solamente en un aspecto material, que es bueno, es una obra de misericordia, sino
no solamente en el desprendimiento de ese bien que Ali estaba haciendo voluntaria y libremente para el hermano necesitado, sino que el Señor le enseñó algo mayor, algo más profundo, que además de esas obras de misericordia materiales, existe una obra de misericordia que es de doble vía. Y eso es lo que el Señor quiere que aprendamos en este camino sinodal, en esa escucha, como escucha Jesús, aprendamos de que es un camino de doble vía. Yo voy a escuchar las necesidades del hermano, pero el hermano, al escucharlas, el Señor me está hablando a mí y me está diciendo, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo al escuchar como yo escucho a tu hermano, tú también estás aprendiendo? ¿Te das cuenta que tú estás descubriendo al hermano cuando lo escuchas como yo lo escucho? Cuando lo contemplas como yo lo contemplo. Y eso es la iglesia sinodal. Es la iglesia que escucha como Jesús, que contempla como Jesús al otro, pero que también vive la experiencia personal. No es adquirir un conocimiento, sino que es una experiencia de vida con Jesús y con el hermano y con nosotros mismos. Es por eso entonces que ya comprendiendo esa profundidad de un camino en comunión en la iglesia, en donde yo voy a escuchar al otro, me voy a escuchar a mí mismo, nos invita el Papa también a escuchar al Colegio Episcopal y al Obispo de Roma. Y entonces a ellos también se les invita a escuchar a nosotros, el pueblo fiel laico de Dios. Y entonces toda la iglesia participa en esa comunión de escucha, donde nos escuchamos los unos a los otros desde la vocación a la cual hemos sido llamados. Es una escucha en nosotros y de los otros. Y concluimos en esta parte fundamental de esta reflexión espiritual, en que esa escucha, además de escucharnos los unos a los otros, la jerarquía, el pueblo, el Papa, y entre todos nos escuchamos, debemos todos juntos ya escuchar al Espíritu Santo. Es la base de todo camino sinodal. Hay que escuchar a los demás, pero escuchando al Espíritu Santo, porque el Espíritu es el que guía. Lo mencionaban los hermanos para la elección de estas prédicas. Mire, nosotros oramos, establecemos el tema, se establece la fecha, se establece la persona, se ora para que la persona pueda aceptar y desempeñar esa tarea como hoy aceptó Ali. Pero si Ali no acepta, está establecido de que nadie va a darle esa predicación. Precisamente por eso, porque el Espíritu Santo es el que mueve. Y si movió a Ali y Ali no quiso, entonces el Espíritu Santo hizo su función, pero Ali en su libertad que respeta a Dios, él no quiso participar, si ese fuera el caso, ¿verdad? A veces no se puede participar por algún otro compromiso, etcétera. Eso ya el Señor lo va ubicando dentro de esto. Pero ahí es donde estamos viviendo esta experiencia sinodal, hermanos. Cuando se nos invita a un servicio dentro de nuestra parroquia y nosotros tenemos que orar y el Espíritu ha movido a esas personas que nos han invitado a que participamos. Es el Señor el que nos está invitando, movido por el Espíritu Santo. Entonces requiere que nosotros estemos en la misma escucha del Espíritu Santo. Pero si yo no estoy en esa escucha, si yo estoy en la escucha del mundo, en donde dice, ay, ¿por qué me invitan a mí? No saben que yo estoy ocupado, pues, ay, ese Carlitos que pliega. Entonces, esa escucha nos está dando y es precisamente por eso que estamos estudiando esto. Porque la iglesia no puede caminar así, en donde los miembros de la iglesia no se escuchen entre sí y no escuchen al Espíritu Santo. Nada sucede en un camino de comunión, un camino sinodal, si no escuchamos al Espíritu Santo. Por eso es que hay personas dentro de este camino que están manifestando aquellas influencias de la cultura en la que están viviendo y esas ideologías y pensamientos del mundo, ¿verdad? Y no importa cuál es la condición de la persona, si es obispo, si es sacerdote, si es consagrado, si es laico, sino que la persona está viviendo esa experiencia y entonces tiene que discernir. Tiene que discernir si es movido por el Espíritu Santo.
Tiene que discernir si eso que él está pensando y proponiendo busca la unidad en el Espíritu Santo. Si esa forma de pensar que ha aceptado como cierta va en concordancia con las enseñanzas de Jesús en su palabra. ¿Es eso lo que enseñó Jesús? ¿Es eso lo que ha preservado la doctrina de la tradición y el magisterio de la Iglesia Católica? Y entonces esa es la escucha. O sea, miren, todos podemos opinar, y estos obispos, sacerdotes, consagrados, laicos que están en esas ideologías en este momento, oremos por ellos para que el Señor los ilumine y oremos por nosotros para que comprendamos el proceso. El proceso consiste en que nosotros nos escuchemos los unos a los otros. Ahí dice, ahí no dice imponga lo que usted piensa. No dice eso, que lo que usted va a pensar, eso es lo que se va a imponer, ¿no? Simplemente la invitación es a escuchar. Y habrá personas que tengan esa manera de pensar y esas ideologías, porque en eso es lo que creen. Pero hay que pasarlas por el cernidor. Quiere decir, hay que discernir en el Espíritu Santo. Hay que discernir en el Espíritu Santo. Entonces, en este punto, por eso me detuve, se trata, dice el Papa Francisco, de escuchar al Espíritu Santo. ¿A quién hay que escuchar? Además de que nos hemos escuchado los unos a los otros. Finalmente, todos, ¿qué es lo que va a pasar ahora en esta asamblea de los obispos en octubre? Ellos van a reunir toda la información que llega de la iglesia, opiniones que llevan también esos sesgos doctrinales, que llevan cambios en la doctrina, que llevan solicitudes de cambios de dogma, de interpretación de la palabra, que no es ese el tema del sínodo, pero ahí van. Y entonces a esa asamblea, ¿qué le toca? Entonces dice, se trata de escuchar al Espíritu Santo, como encontramos en el Apocalipsis, dice el Papa, ¿sí? Que se nos da palabra de Dios. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Ahí está claro. Así que no hay que tener miedo ni temor. Que hayan pensamientos diferentes, en esa diversidad precisamente en donde el Señor lo que quiere es que en esa diversidad lleguemos a una conclusión de comunión para caminar juntos todos los bautizados dentro de la Iglesia Católica. Ese es el camino sinodal. Tener oídos, escuchar, entonces es el primer compromiso. Se trata de escuchar la voz, de captar su presencia, de interceptar su paso y su soplo de vida. Fíjense que San Agustín hoy nos ayuda a comprender esto, ese escuchar. Hoy nos ha invitado a escuchar esa doble obra de misericordia que sucede cuando nosotros hacemos la obra de misericordia porque hemos visto la miseria ajena, como en el testimonio de Alí, desde nuestro corazón. Hemos visto, hemos contemplado la miseria ajena. ¿Verdad? Y entonces sabemos que Jesús nos ha dicho, y hoy San Agustín nos ha dicho, darle a toda persona que nos pida. Hay que dar, hermano. Y mencionaba Liber esos casos en los cuales juzgamos y prejuzgamos y a veces condenamos y decimos, pero si que ya van 10 veces que pide sobre lo mismo, yo sé que son mentiras. Y hoy el Señor nos dice a través de San Agustín, darle a toda persona que nos pida. A ver si lo aprendemos, ¿verdad, hermanos? Porque si el Señor nos está diciendo a través del Papa que tenemos que tener oídos para escuchar, que ese es nuestro primer compromiso en este camino sinodal, que se trata de escuchar la voz de Dios. Mire, hermano, primero la voz de Dios y de captar su presencia en el hermano. Porque es Dios el que nos habla a través del hermano, a través del Papa, a través del obispo, a través de los sacerdotes, a través de los consagrados y a través de nuestros padres laicos. Ahí Dios nos habla. Pero debemos ser capaces de captar su presencia, de escuchar. Y escuchar no es oír. Porque el que oye, ¿verdad? Recibe la información, pero él ya se ha decidido qué camino tomar.
Él ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Porque él ya tiene claro su pensamiento personal humano. Y muchas veces está basado en esas ideologías. Y por eso se confunde. Porque no está escuchando la voz de Dios. No está captando su presencia. Esa presencia que Dios sale al encuentro del hermano y la hermana. Ahorita nos están escuchando, por ejemplo, Julio Roberto Drago, Ros Morales, Arturo Cordero, Miguel Castañeda, Armando Ramírez, un abrazo a Armandito, Silvia Sobera y otras personas que porque estoy hablando no puedo ver. A todos bienvenidos. Dios les ama, pero también les habla, como nos está hablando a nosotros. Y hoy nos dice, ¿tú qué estás esperando para escuchar la voz de Dios? Para captar su presencia en los hermanos, para escuchar y contemplar al hermano como lo contempla Jesús. Y cuando logras hacer eso, vas a descubrirte a ti mismo y vas a descubrir que eres una persona única e irrepetible, bella, con un corazón lleno de misericordia, que también tú tienes necesidades. Claro, tú también tienes necesidades de misericordia. Por eso es que San Agustín nos dijo que nuestra esperanza está pues en la misericordia de Dios. ¿Qué haríamos cada uno de nosotros si no tenemos esa misericordia de Dios? No estaríamos aquí presentes hablando, ¿verdad, hermanos y hermanas? Menos predicando. Y nuestra esperanza para llegar a la salvación eterna junto a Jesús, al Padre y al Espíritu Santo, es la misericordia, hermano. Entonces el camino sinodal es el camino de la misericordia, pero hoy lo estamos comprendiendo de mejor manera. Cuando el Señor nos habla a través del Papa y nos dice que hay que escuchar desde el corazón de misericordia de Jesús que nosotros tenemos, hermano. Y eso hay que aprenderlo. Hay que aprenderlo. Y así tenemos que escuchar al Papa y a los obispos y a los sacerdotes en ese discernimiento que nos da la misericordia, sin olvidarnos, dijo hoy San Agustín, que la misericordia va acompañado de la justicia. Eso es muy importante. Y nos puso el ejemplo del pobre Lázaro. ¿Se recuerda, verdad? Que quien no tuvo misericordia con el pobre Lázaro, el rico, ¿verdad? Que tenía al pobre Lázaro a las puertas de su casa y que no, de los grandes banquetes que se daban, no le daba, no lo participaba. ¿Verdad? En el infierno le habló a Lázaro pidiéndole ayuda. Y no, esa enseñanza de Jesús nos indica de que si hay una justicia y que, hermano, si tú estás hoy escuchando, porque no se trata de oír, sino que escuchando la palabra de Jesús que te invita a escuchar y a contemplar desde su corazón de misericordia, pero tú no lo haces. Tú sigues con ese corazón endurecido, donde no hay ningún sentimiento que te conmueva de la miseria ajena, ni a veces ni siquiera de la tuya. Conviértete, nos dice Jesús, conviértete, porque si no, la justicia de Dios será que se te dio la palabra, pero tú decidiste no obedecerla. La iglesia avanza, camina junta, nos dice el Papa. Es comunión, es sinodal. Pero siempre, no olviden, hermanos, en este proceso, es el Espíritu Santo el gran protagonista de la iglesia. Bueno, hasta ahí hemos llegado con nuestro estudio anterior. Ahora vamos a leer las otras frases más rápidamente, porque ya con esa base y fundamento, desde que yo ya estoy viviendo en comunión. En el tema de la semana pasada recibimos esa comunión de la Santísima Trinidad, donde nos dice que a través del sacramento de la Eucaristía, cuando nos consagramos y comulgamos con Jesús, también comulgamos y nos consagramos al Padre y al Espíritu Santo y salimos llenos de Dios Trinidad, que es unidad en el amor, en la justicia y en la misericordia. Entonces salimos de esa Eucaristía llenos de Dios. Y así participamos en este camino sinodal, porque llevamos a Jesús. Llevamos al Padre y al Espíritu Santo en nuestro interior y escuchamos y contemplamos todo alrededor y la creación a través de sus ojos, a través de su corazón. Entonces, lo que nos ha dicho el Papa es, si estás viviendo esta experiencia de gracia, si no lo estás viviendo, ve, confiésate y comulga verdaderamente con el Señor y sal de la Santa Misa llevando a la Santísima Trinidad y presentando a Jesús. Tú ya tienes el camino sinodal.
Tu participación va a ser activa, porque vas a escuchar las necesidades de los hermanos y vas a poder también proponer respuestas pastorales a estos hermanos que están sufriendo. Hoy el Señor nos ha enseñado, mira, no solamente son las obras materiales de misericordia las que necesitan tus hermanos, también necesitan de tu oración. Hoy nos está confirmando eso. El camino sinodal necesita de nuestra oración. Pero ¿de qué oración está hablando? De esa oración que nace de un corazón lleno de la misericordia de Dios, que es la oración de Jesús. No la que pide por el otro por interés, porque le va a dar algo, le va a sacar algo o va a obtener un beneficio, sino simplemente desde la miseria ajena que descubre en el corazón misericordioso de Jesús y le da la misericordia que nosotros hemos recibido gratuitamente y en la cual vivimos en esa esperanza y queremos compartir con Él la esperanza de la salvación en la misericordia de Dios. Bueno, ya sabiendo eso, hermanos, hoy nos previene el Papa Francisco. Escuche usted esa prevención amorosa que nos hace en el nombre de Jesús. Dice, no olviden esta fórmula. Hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más cargas en el primer concilio de Jerusalén. Así se expresaron los apóstoles. Esa es la conclusión que debe de brotar de esa asamblea de obispos de octubre. Y para ello tenemos que orar, hermanos, para que ninguno de los obispos y laicos que sean invitados y consagrados en esta ocasión no olviden esta fórmula. Hemos decidido el Espíritu Santo, que es el gran protagonista de la iglesia, y nosotros no imponeros más cargas. Y ahí vendrá la dirección espiritual. Hemos decidido primero el Espíritu Santo y nosotros. Ahí escucho yo muchas personas asustadas, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Y que peor si van a permitir que se casen los sacerdotes o el matrimonio del mismo sexo, o que va la ideología de género, ¿verdad? Y todo eso, la identidad de género. Quieren cambiar las normas morales de la iglesia, del aborto, de las personas casadas, de la comunión, Eucaristía, etc. Tranquilos, hermanos y hermanas. Mientras no olvidemos que hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros, que es el Espíritu Santo el que nos guía y nos hace actuar en comunión, no tenemos nada que temer. Ahora nos previene el Papa, dice, si no está el Espíritu Santo, será un parlamento diocesano, pero no un sínodo. Eso lo dijo en Roma en septiembre de 2021. Se lo repito. Si no está el Espíritu Santo, será un parlamento diocesano, pero no va a ser un sínodo. Ahí está la prevención. Y nos explica el Papa, no estamos haciendo un parlamento diocesano. No estamos haciendo un estudio sobre esto o sobre aquello. No estamos haciendo un camino de escucha mutua y de escucha del Espíritu Santo, de discusión y también de discusión con el Espíritu Santo. Eso es lo que es una discusión con el Espíritu Santo, que también es una forma de orar, dice. Estamos haciendo un camino de escucha mutua y de escucha al Espíritu Santo. Estamos haciendo un camino de discusión y también de discusión con el Espíritu Santo. Y eso es una forma de orar. Es verdad, el Espíritu Santo nos necesita, hermanos, nos dice el Papa. Escuchadlo, escuchándonos a vosotros mismos. No dejéis a nadie fuera o detrás. No tengamos miedo de escuchar las voces de los hermanos y las hermanas, porque después hay que discernirlas, pero hay que escucharlas también. Las soluciones deben buscarse, dice, dando la palabra a Dios.
Mire, hermano, Joigo confirma el Espíritu por qué estamos viendo esto como una introducción antes de las catequesis. Las catequesis nos van a confirmar la manera en que Jesús realizó ese camino de comunión y para que nosotros podamos seguirlo imitando. Así como hoy fuimos invitados a imitar las obras de misericordia de San Agustín. Esa atención a las familias pobres, ese albergue para los peregrinos y los migrantes que se nos ha planteado. Entonces dice que su comunidad imitó la misericordia de su pastor y rescató, en ausencia de San Agustín, a más de 200 personas de la esclavitud, hermano y hermana. ¿A cuántas personas vamos nosotros a rescatar hoy? Cuando somos tocados por la misericordia de Jesús. Somos invitados por la misericordia de Jesús en San Agustín. Somos invitados por la misericordia de Dios manifestada en nuestro hermano Ali. Dios bendiga a ese hombre que estaba borracho de goma. Dios lo bendiga. Porque hoy él es parte de la enseñanza de la misericordia. Hoy él es parte de la enseñanza del sínodo. Porque cuando escuchamos a aquel en su miseria, la respuesta tenemos nosotros que darle nuestro corazón, y para discernir si es una respuesta con pureza de intención, tenemos que buscarlo en la palabra de Dios. Tenemos que abrirnos, dice. Entonces, nos dice Jesús que la solución para caminar en esta comunión, en el sínodo, debemos buscar dando la palabra de Dios y a sus voces en medio de nosotros. ¿Qué es lo que le dijo a Ali? ¿Qué es lo que le dijo a Freddy, a Alfredito, a Carlitos, a Gunter, en fin, a cada uno de los que estamos participando hoy, los están escuchando? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Además, debemos rezar abriendo los ojos a todo lo que nos rodea, para contemplarlo con los ojos de Jesús y vivir una vida fiel al Evangelio, nos dice el Papa. Fíjense que no es solamente así, como quien dice, estamos viviendo algo que está viviendo la iglesia, no, estamos viviendo algo que estamos viviendo nosotros. Y que tenemos que vivirlo desde la palabra de Dios, como lo estamos haciendo aquí en nuestra comunidad, y en las homilías y en las otras comunidades donde se predica la palabra de Dios y escuchamos las voces de Dios en medio de nosotros. Y también cuando rezamos, esas oraciones de intercesión que nos han pedido y que mantenemos siempre permanentes, que nos abren a contemplar la necesidad del otro y a unirnos a su necesidad y a incluir las nuestras, porque cuando oramos por ellos vemos que nosotros también tenemos necesidades y abrimos los ojos, dice, a todo lo que nos rodea. Desde los ojos contemplativos de Jesús y contemplamos la creación y al otro y a nosotros mismos y especialmente a Dios. Y descubrimos que lo que Dios quiere es que seamos fieles a Él y a su Evangelio. Viviendo esta experiencia contemplativa, hermanos, ¿cómo nos vamos a salir de los lineamientos de una doctrina sólida, católica, preservada por la tradición y el magisterio de la Iglesia? No vamos a poder salirnos, no queremos salirnos, ni lo vamos a hacer, porque el Espíritu Santo nos está guiando para que respetemos el mensaje verdadero, la doctrina verdadera, establecida por Jesús y protegida por la Iglesia Católica. Tener confianza en el Espíritu Santo, nos dice el Papa. No tengan miedo, hermanos y hermanas, no duden. Ninguna ideología, ningún pensamiento, ni ninguna creencia fuera del Evangelio de Jesucristo lo va a permitir el Espíritu Santo que se manifieste. Eso sí, va a haber discernimiento y nos invita a discernir. No porque a cerrar los ojos y decir, ya va a pasar y yo no voy a hacer nada, ni opino mejor. No, sino a profundizar y decir y descubrir la raíz de nuestra fe para que podamos dar razón de la confianza, la esperanza que tenemos en Jesucristo, que Él ya venció el mundo y nosotros con Él. Tener confianza en el Espíritu Santo. No tengáis miedo de entrar en diálogo y dejarnos impactar por el diálogo, nos dice el Papa. Y finalmente, viene unas observaciones acerca
de los pastores, que eso nos va a ayudar a nosotros a no juzgar, a no prejuzgar y juzgar a nuestros pastores, sino a orar por ellos, hermanos, para que ellos reciban la gracia del Espíritu Santo. Orar por ellos. No deje de orar por el sínodo, no deje de orar por sus obispos, por todos los obispos, por el Papa, por los consagrados, por los sacerdotes y por el pueblo de Dios, hermanos, no dejemos de orar. Nos dice el Papa, los pastores caminan con el pueblo. A veces van adelante, a veces van en medio, a veces van atrás. Ahí van nuestros pastores, según como los guía el Espíritu Santo. El buen pastor tiene que moverse así, dice, como Jesús. Delante para guiar, en medio para animar y no olvidar el olor del rebaño. Y detrás porque el pueblo también tiene instinto. Entonces muchas veces nuestros dirigentes, nuestra jerarquía, nuestros pastores van a ir adelante guiándonos en el camino de la fe, pero otras veces va a estar en medio de nosotros, animándonos en nuestras debilidades, asusándonos, exigiéndonos, moviéndonos en el interior, y para que ellos no olviden el olor del rebaño, y también detrás, porque quieren escuchar ese instinto que tiene el pueblo de Dios, el pueblo que tiene sencillez de corazón, hermano, porque ese pueblo que tiene un instinto para encontrar nuevos caminos hacia adelante, sí, y ese pueblo con instinto, esos hombres y mujeres sencillas, somos tú y yo, que desde nuestra pequeñez, de nuestra nada soberbia, siendo pecadores, podemos iluminar el camino de la iglesia, hermano, al poder compartir lo que de Dios hemos recibido a través de su palabra y de la gracia santificante de los sacramentos. La gracia obtenida a través de una vida comunitaria, la gracia obtenida a través de la vida del Espíritu Santo. ¿Verdad? Como ovejas también nosotros, esos católicos sencillos, dice, podemos encontrar nuevos caminos hacia adelante o para encontrar de nuevo el camino perdido. Ahora comprendemos con mayor profundidad esa invitación que ha hecho el Papa Francisco de invitar a más consagrados y laicos a participar en este sínodo de los obispos. Siempre la mayoría van a ser los obispos, pero invitaron también a consagrados y laicos. Incluso invitó Papa Francisco a algunos obispos que son cuestionados a veces a través de su pensamiento. ¿Por qué es esto, hermanos? Es esto, tenemos que escuchar las voces de aquellos que se mueven dentro de nuestra iglesia. Y estos laicos, estas consagradas, dice, tienen un instinto para encontrar nuevos caminos hacia adelante y encontrar el camino perdido. Y como hay una escucha entre el Papa, los obispos y el pueblo, y todo eso se va a presentar para escuchar al Espíritu Santo. Y finaliza el Papa Francisco con el sentido de la fe que tienen los fieles en su discernimiento de los aspectos de la vida de fe en la iglesia, porque el Espíritu Santo habla a través también de los fieles, hermanos, no solamente de la jerarquía, y capacita a todos en la dignidad de la función profética de Jesucristo, para que podamos discernir cuáles son los caminos del Evangelio en el presente. Y con eso terminamos, hermanos. Capacita a todos el Espíritu Santo en la dignidad de la función profética de Cristo, para que podamos discernir cuáles son los caminos del Evangelio en el presente. ¿Verdad? Entonces, vamos a estar en oración, a la expectativa, pero también dejándonos cuestionar, hermanos. Y cuando llegue el momento de las catequesis y posteriormente de los temas fundamentales que van a ser tratados en esa asamblea de obispos de octubre y que va a brotar un documento, al terminar las catequesis vamos a estudiar el documento y vamos a entrar a esos aspectos de la vida, del mundo, de la iglesia, que se trataron ahí, porque nosotros también tenemos que discernir. Y en base de ese discernimiento, con esa capacidad que hoy nos está dando el Espíritu Santo, dice a todos en la dignidad de la función profética de Jesucristo, a partir del día de nuestro bautismo, podamos ayudar a discernir cuáles son los caminos del Evangelio en el presente y podamos aportar, hermanos, soluciones pastorales
en nuestras comunidades de base, en nuestras comunidades parroquiales, en nuestra diócesis. Y desde ahí profetizar dentro de la vida de la iglesia, ¿verdad? Para que ese sentido de la fe, dice, no sea solamente un activismo católico, sino un sentimiento de caminar con Jesús resucitado y apropiarnos de los mismos sentimientos de Jesús. Hasta ahí llegamos entonces, hermanos, con esta introducción del Evangelio de la sinodalidad. No se pierda las próximas enseñanzas que comenzamos ya con las catequesis del libro El Evangelio de la sinodalidad que nos ha participado el arzobispado de Santiago de Guatemala. ¿Verdad? Ahí vamos a recibir esa enseñanza para confirmar y aprender esa capacidad de la cual hoy nos habla el Señor para poder ser profetas dentro de la iglesia y que no sea esta actividad un activismo católico, sino que apropiarnos de los sentimientos, de los mismos sentimientos de Jesús, empezando por la misericordia. Muchas gracias, hermanos. Podemos continuar con el programa, hermano Fred. Muchas gracias, hermano Carlos, por esa introducción a todo lo que nos viene de aquí adelante, todo lo que es este camino sinodal. Tenemos que estar en sintonía porque hay muchas intervenciones de nuestros guías espirituales. Inclusive hay una buena orientación de un sacerdote español, el padre Santiago Martín, que estuviste enviando, Carlos, en el chat. Es una persona muy, pero muy conocedora del tema, que está él siempre pendiente de todo este camino sinodal y nos orienta pues cómo poder interpretar, no dejarnos guiar por las corrientes de moda, sino que al contrario, pues como dijiste, que el Espíritu Santo nos vaya guiando. Así que los motivamos, estemos siempre pendientes de esta parte conclusiva del sínodo que va a ser en octubre. La iglesia de aquí en adelante, a través de todo lo que se va a obtener de este sínodo, pudiera tener ciertos cambios que pudieran afectar a lo interno de la iglesia, pero que nosotros debemos con mucha parresía defenderlo, ¿verdad? Así que no se trata de quedar bien con las modas y con las personas en la iglesia, sino que al contrario, saber vivir el camino sinodal de Jesucristo. Así de que muchas gracias. Ya estamos con el tiempo justo. Si alguien quisiera participar antes de hacer la oración final, pues el tiempo está disponible en una puesta en común. Si alguien quiere participar de los hermanos que están conectados. Buenas noches, hermanos, mucho gusto. Hola, Gunter. Gunter, bienvenido, Gunter. Por acá un abrazo. Pues muy bien, muchas gracias. Yo ya, pues, poniendo atención ahí a los temas, me llama la atención el tema de que habíamos visto de la misericordia, ¿verdad? Algo sí. muy, me toca mucho el corazón eso de vivir la miseria del otro, ¿verdad? Creo que en alguna oportunidad tuvimos de hecho, es la reflexión de la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Creo que por ahí venía, en aquellos entonces estamos reflexionando sobre eso, me pareció muy importante y pues obviamente como a mí me gusta trasladarlo todo a una síntesis, ¿verdad? Realmente me llamó la atención ese caminar con Jesús, me llamó también la atención el hecho de la escucha entre nosotros, ¿verdad? Que es algo importantísimo, pero más importante es que no solo nos escuchemos a nosotros, sino al Espíritu Santo, ¿verdad? Creo que es algo que me llenó mucho porque lo hago vida con el tema también de la misericordia, ¿verdad? Porque si uno no está en sintonía con el Espíritu Santo, no puede llegar a tener esa misericordia. Y creo que ambas circunstancias se hacen, se coluden, digamos, como para poder ir juntos y caminar y apoyarnos entre nosotros. Carlitos, muy importante las oraciones que has compartido
como una ayuda mutua. Creo que ese es el caminar que quiere Jesús que tengamos, ese caminar juntos, ¿verdad? Creo que es lo que Jesús desea de nosotros como hermanos católicos. El tema que hablaba Freddy hace un momento, muy importante, muy, muy importante, estar al pendiente, ¿verdad? De todos esos cambios que no nos deben de preocupar. Tenemos que estar muy tranquilos porque el Espíritu Santo siempre nos da ese discernimiento, ¿verdad? Pero muy, muy importante estar en esa sintonía de oración, esa sintonía del caminar juntos y por sobre todo, esta sintonía de estas pláticas, charlas, como quieran llamarles, pero para mí es comunión, ¿verdad? Comunión con nuestra comunidad, ¿verdad? Estar compartiendo juntos, estar aprendiendo de los hermanos. Ali, muchas gracias por todo tu esfuerzo, algo que creo que todos hemos hecho, pero te agradecemos esta noche y en especial pues también mandarles un abrazo fraterno a todos. Me ha costado un poquito estar, pero siempre los tengo en mi corazón. Así que un fuerte abrazo y que pasen feliz noche. Gracias, Gunther. La verdad que tu participación siempre da un toque especial a nuestras reuniones. Nos agrada escucharte, nos haces falta y aquí estamos. Esta es tu comunidad. Sabemos que sos una persona a lo profesional muy ocupada y no digamos a nivel de la iglesia también bien utilizado por el Señor. Que Dios te siga bendiciendo. Solo para Bueno, compartirles hermanos. y les pido las oraciones, perdón, 3 minutos, le pido una de las oraciones porque también ahorita con mi esposa fuimos electos responsables de nuestro equipo al cual nosotros participamos en un movimiento. Les pido las oraciones para que sea Jesús y el Espíritu Santo el que nos conduzca este año, perdón. Ya ves, pues, Amén. ahí sí que la sintonía, mira lo que es el tiempo de Dios diciéndote casi lo que pasó allí y hasta te dieron otro. Dios te está premiando. Tómalo así. Dios te está premiando. Al contrario, uno cree que es carga, pero no. Son premios y regalos que Dios nos da. Entonces, para estar en sintonía, vamos a ponernos en oración para terminar, por respeto a los que nos están sintonizando y a los que también nos van a ver. Y vamos a hacer una oración conclusiva en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, así tú con el amor que tienes inmensamente de Dios, esa misericordia que brota del Padre, que es una obra continua. Yo en esta oportunidad, al igual que los demás hermanos, queremos consagrarnos al Padre, diciéndole humildemente que como pecadores que somos, como pecador que soy, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, que por tu gracia es mi santidad. Me abandono plenamente en ti, en tu divina providencia, y te suplico, Padre Celestial, ayúdame a ser santo como tú eres santo. Por tu misericordia, dame la gracia y el poder del Espíritu Santo para que yo y mis hermanos, todos los que nos están viendo y escuchando, puedan ser misericordia con y como y en Jesús. Te lo pedimos, Padre Celestial, que podamos ser Eucaristía como y en Jesús para poder cumplir nuestra misión de ser, así como es nuestro estigma, nuestra misión, ser testigos de su misericordia. Yo y mis hermanos queremos ser enviados por ti para poder llevar esa misericordia como Eucaristía a nuestro prójimo. Quédate con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches para cada uno de ustedes, hermanos, y que la paz de Jesucristo quede entre todos nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No cabe duda que hoy la misericordia de Dios se ha manifestado en cada uno de nuestros corazones.